Buenas tardes chicos, ahora vamos a comenzar con lo que es la clase de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es compartir el pretexto. Y bueno, acá se ve más que nada su participación en lo que es el pretest, la cantidad de personas, su nota y el tiempo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a comenzar con lo que es en sí el tema del día de hoy. Y ya, ahora vamos a comenzar con lo que es el tema de la semana número 10 que viene a ser la bioelectricidad. Que vamos a tocar acá un poco lo que es el concepto de bioelectricidad, lo que es el transporte de membrana, lo que es el potencial electroquímico, lo que es el término potencial de membrana, lo que es la excitabilidad, potencial de acción, lo que es el tejido nervioso, el periodo refractario relativo absoluto y algunos datos extra adicionales al tema, ¿no? En esta parte, en este tema, mejor dicho, te vamos a tocar lo que son los ejercicios, algunos ejercicios que he puesto y bueno, un poco más, ¿no? Eh, bueno, para ir comenzando vamos a ver lo que es el tema de biodiversidad, ¿no? ¿A qué se referencia este término de biodiversidad? Más que nada hace referencia a cómo los seres vivos pueden, por así decirlo, trabajar con impulsos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, ¿no? Capacidad de las células para generar cargas eléctricas, o sea que pueden producir diferencia de potenciales. En sí vamos a trabajar con ese tema, lo que es potencial de acción, lo que es, por ejemplo, los voltajes, todo ello, ¿no? Un ejemplo de lo que es en sí la electricidad de nuestro cuerpo vendría a ser lo que es el impulso nervioso, ¿no? Porque es, por así decirlo, una carga eléctrica con la cual se transporta información desde la neurona hacia diferentes partes del cuerpo, ¿no? ¿Y cuáles serían esas células, las cuales podrían ser, por ejemplo, en sí, que trabajan con este tipo de electricidad, por así decirlo? Lo que es, por ejemplo, el músculo, ¿no? Porque al momento de tener la contracción y la relajación muscular, obviamente tiene que haber algún tipo de impulso nervioso, el cual conecte lo que es el sistema nervioso central con lo que es este músculo en específico, ¿no? Y otro tipo de célula específica de acá vendría a ser las neuronas, ¿no? Que justamente hacen este trabajo de poder comunicar desde, por ejemplo, el sistema nervioso central hacia lo que es algún tipo de parte en específico para que pueda cumplir la función, ¿no? Y bueno, una vez visto lo que es el sí un poco acerca de este término, que es la bioelectricidad, vamos a ver lo que es justamente la membrana celular, ¿no? Recordemos en sí que lo que va a pasar acá es que la célula va a poseer una, por así decirlo, una capa, ¿no? Que lo va a cubrir. Este vendría a ser justamente lo que es la membrana celular. Y bueno, eso más que nada son conocimientos un poco de biología, pero vamos a ver un poco acá. Obviamente esta capa vendría a ser justamente una bicapa lipídica, conformada por lo que es en sí, por ejemplo, proteínas integrales, que son aquellas las cuales traspasan toda la membrana y más que nada actúan como tipo canales, los cuales van a permitir el paso de los iones, diferentes proteínas, diferentes más que nada elementos, para que puedan hacer más que nada el pase del nivel intracelular a extracelular y viceversa, ¿no? Tenemos lo que es justamente, por ejemplo, ya proteínas integrales, proteínas, por ejemplo, periféricas, que están más que nada al lado pues, externo de la membrana, por así decirlo. Tenemos glicoproteínas, lo que son, pues, lipoproteínas, ¿no? Acá tenemos los componentes, ¿no? Lo que es justamente, es una bicapa lipídica. Y en el momento de ser una bicapa lipídica, va a tener más que nada una cierta selectividad. ¿A qué nos referimos con una cierta selectividad? Que justamente esta membrana va a tener, por así decirlo, la capacidad de decidir qué objetos entran y qué objetos no, ¿no? Es por eso que muchos elementos, por ejemplo, no pueden entrar a nivel pues, intracelular porque esta capa lo impide. ¿Y cómo podemos hacer que esta capa de lo que es la membrana celular pueda captar ciertos elementos? Justamente por lo que son los canales, que en este caso son las proteínas integrales, ¿no? Por eso es que es muy importante esta parte de acá, porque vamos a hablar justamente de canales, ya que estos canales van a ayudarnos en lo que es en sí el transporte de iones, que vamos a ver en este tema de acá. Ujú. Y eso más que nada con lo que es un poco de la membrana celular, ¿no? La estructura que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Y ahora vamos a hablar justamente de lo que es la permeabilidad. En esta permeabilidad, como más que nada es una característica de la membrana que vendría a ser la que va a permitir o no el ingreso de ciertos elementos dentro de lo que es su estructura, ¿no? De nivel extra a intracelular. Y esta permeabilidad tiene factores por los cuales va a actuar y también tiene otro concepto, ¿no? Como dice acá, ¿no? ¿Cuál es el concepto de lo que es la permeabilidad? Capacidad del soluto para poder difundirse a través de lo que es esta membrana, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los factores que alteran esta permeabilidad de ciertos solutos para que pueda pasar por la membrana? Tendría, por ejemplo, lo que es la solubilidad lipídica, ¿no?
lo que es el tamaño de la partícula. Si es, por ejemplo, muy grande, es más difícil la que entre, mientras que más chiquito sí es como que más fácil que pueden entrar a través de la membrana, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, lo que es la carga de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, si es positivo o negativo, más que nada si es un ion, ¿no? Eh, los canales, por ejemplo, a través de los que son las proteínas integrales, ¿no? Mientras haya proteínas integrales, por así decirlo, se puede transportar de manera más fácil lo que es cierto ion, cierto elemento, ¿no? Por ejemplo. Y también los transportadores te ayudan más que nada, como su nombre indican, a transportar de una célula, o mejor dicho, un elemento de nivel extra a intercelular, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos lo que son diferentes elementos, ¿no? El más importante acá debe ser, por ejemplo, lo que es la urea, que, por así decirlo, por su poca polaridad, o sea, por su poca carga, es eh, como que puede entrar a lo que es puede traspasar lo que es la membrana celular de manera, por así decirlo, relativamente sencilla. No necesita ningún transportador, no necesita de un canal. Si bien es cierto, este pase de nivel extra intercelular es lento, eh, sí llega a traspasar lo que es la membrana, no sin necesidad de algún componente externo que la ayude. Claro que si es que hay presencia de canales, esta urea va a transportarse de manera mucho más rápida, ¿no? Pero si es que no hay canales, igual se puede transportar, obviamente de una manera más lenta, ¿no? Y eso más que nada con ello, ¿no? Y bueno, la permeabilidad también va a depender de dos factores, lo que son más que nada las características del soluto, ¿no? Si es, por ejemplo, grande, pequeño, si tiene carga, no tiene carga, si tiene tal vez algún tipo de transportador específico dentro de la membrana para que pueda traspasarse de manera más rápida. Y también lo que son las características de la membrana, ¿no? Por ejemplo, si es, es permeable o impermeable a cierta sustancia, etcétera, 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 ¿no? Y acá, en esta parte de acá, tenemos lo que son los factores que pueden, por así decirlo, alterar lo que es la permeabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una mayor liposolubilidad, ¿no? En el caso de un elemento sea más liposoluble, lo que quiere decir es que va a poder traspasar de manera más rápida, más eficiente lo que es la membrana, ¿no? Otro factor que podría tal vez ayudar a lo que es en sí la entrada de cierto elemento a nivel intracelular vendría a ser el siguiente: menor radio, menor tamaño, menor peso molecular, entre otros, ¿no? O sea, mientras más chiquito sea, mientras mayor radio tenga, o mientras menor polaridad, menor carga posea cierto elemento, tiene una mayor capacidad de poder, por así decirlo, traspasar la membrana lipídica, ¿no? Y por último, lo que es el grosor de la membrana, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de en sí los capilares con lo que son los alvéolos, ¿no? Como habíamos dicho que tiene una membrana que está entre esas dos estructuras. Es que, por ejemplo, una normal es como que un grosor pues delgado, por así decirlo, lo cual facilita lo que es el transporte. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que había, por ejemplo, una inflamación de esta membrana. Lo que va a pasar es que este grosor va a aumentar, y si es que aumenta, va a haber mayor espacio por el cual el cierto elemento tiene que traspasar la membrana. Entonces va a demorar mucho más en lo que es justamente este traspaso de nivel, por ejemplo, extra intracelular o viceversa, ¿no? Por lo cual el grosor de la membrana involucra un factor importante en lo que es el transporte de ese soluto, en lo que es justamente el nivel intracelular, por ejemplo. Así que estos son factores más que nada para que ayuden al transporte, mayor transporte, ¿no? Estos tres elementos son vinculados a lo que son mayor transporte de lo que son los solutos. Ujú. Y bueno, para acabar con esta PPT, vamos a ver lo que es datos importantes, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, ¿no?, que justamente los solutos, vamos a llamar solutos a aquellos los cuales vamos a trabajar, ¿no? Justamente elementos pequeños, elementos que van a pasar a nivel de extra intracelular. Eso más que nada con lo que son los solutos. Los solutos pequeños hidrofóbicos son más permeables, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de permeabilidad, significa que pueden pasar de manera más, por así decirlo, fácil a través de la membrana celular. Y obviamente, como hemos mencionado anteriormente, si es que son pequeños, aparte son hidrofóbicos o también llamados liposolubles, son similar, ¿no? Lo que son estos dos conceptos: liposolubles o hidrofóbicos, ¿no? Sí que son pequeños esos elementos, o mejor dicho, estos solutos son pequeños hidrofóbicos o liposolubles, son más permeables, o sea, tienen más facilidad para poder atravesar esta membrana y que puedan pasar de un nivel a otro, ¿no? Y aparte también nos dice, por ejemplo, que si son hidrofílicos, pasan por canales o poros, ¿no? Hidrofílicos, recordemos que tienen afinidad a lo que es el agua, ¿no? Y como recordamos, en sí la membrana está compuesta por fosfolípidos, así que obviamente si es que pones a un contacto a un fosfolípido con un, por ejemplo, cualquier otro tipo de líquido, va a poder pues, pasar de manera relativamente sencilla. Si es que pones a un material, pues, por ejemplo, la membrana que es fosfolípido y otro tipo de material, va a ser mucho más dificultoso, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, que un elemento sea hidrofílico o también, más que nada hidrofílico, obviamente no va a tener una
pues por así decirlo, dificultad para pasar por esta membrana, ¿no? Por lo cual, ¿cómo podría pasar un elemento que es hidrofílico? Justamente por canales o poros, como hemos visto acá, ¿no? Canales que están compuestos por proteínas, más que nada integrales, ¿no? Los cuales van a traspasar, por así decirlo, van a hacer una apertura en lo que es la membrana lipídica, ¿no? Ujú. Y bueno, eso más que nada con esta primera PPT como introducción. Hasta aquí está todo claro en esta primera parte. Entonces, vamos así. Ahora vamos a avanzar con lo que es el transporte de membrana, ¿no? Vamos a hacer un poco, no tan específico, pero ese tipo de transporte de membrana va a ser más que nada de dos procesos, ¿no? Justamente procesos pasivos o procesos activos. ¿A qué nos referimos con procesos pasivos? Que justamente no involucran ATP, sin ATP. O sea, van a ser más que nada por gradientes de concentraciones. ¿Y a qué nos referimos a gradientes de concentraciones? Que, por ejemplo, si es que en lo que es la parte derecha, en la parte izquierda, ¿no? Si tenemos acá, por ejemplo, cuatro moléculas y en la parte izquierda tenemos dos moléculas, obviamente para el cuerpo trata de tener un equilibrio. Entonces, lo que va a pasar acá es que justamente va a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Que anda, por ejemplo, en este caso, tres pelotas a la izquierda y tres pelotas a la derecha. O mejor dicho, tres partículas, ¿no? Esto más que nada es algo similar, ¿no? Justamente, como son procesos pasivos, no involucran lo que es un tipo de energía, sino que más que nada lo van a hacer a través de lo que es la gradiente de concentraciones. Van a tratar de mantener una, por así decirlo, equidad e igualdad de todos los procesos, ¿no? Mientras que un proceso activo sí involucra lo que es justamente ATP, por lo cual, por ejemplo, sí podría irse contra la gradiente, ¿no? Por ejemplo, lo normal, que es que si es que no hay energía, ¿qué debería pasar? Que justamente se reaccione por lo que es en sí gradiente de concentraciones, ¿no? Que vaya de un lugar de mayor a menor concentración. ¿Para qué? Para buscar el equilibrio. Pero si es que hay ATP, se puede romper este proceso y puede ir de un lugar de menor a mayor equilibrio. Justamente, bueno, de menor a mayor concentración, justamente porque presenta energía y ese gasto energético va a ser utilizado para lo que es el transporte a contragradiente, ¿no? Es como, por así decirlo, irse a contramarea, ¿no? Es mucho más fácil, por ejemplo, nadar al mismo sentido de lo que es la corriente de agua, a nadar contra la corriente, ¿no? Obviamente, al nadar contra la corriente tienes que utilizar más energía de tu cuerpo para que puedas, por así decirlo, movilizarte. Algo similar pasa en este tipo de procesos. Y bueno, acá tenemos más que nada los tipos de procesos pasivos, o mejor dicho, transportes pasivos, los cuales acá son cuatro, ¿no? Lo que son la difusión simple, difusión facilitada, ósmosis y filtración, ¿no? Entre lo que es la difusión simple y facilitada, más que nada, la única diferencia es que la difusión simple no presenta un portador, por así decirlo, y la facilitada sí, ¿no? Justamente necesita alguien que, por así decirlo, facilite esa difusión entre lo que es un nivel a otro, ¿no? La osmosis más que nada para involucrar lo que es el agua y la filtración de otro tipo de sustancias. En lo que vamos a centrarnos más ahora, vamos a hacer justamente el transporte activo, ¿no? Este vendría a ser el más importante que vamos a ver el día de hoy. Y este vendría a ser de dos tipos, lo que es justamente primario y el secundario. Ujú. El secundario se divide en dos más, ¿no? Justamente lo que es el cotransporte y el transporte. Pero acá el más importante en lo que son estos tipos de procesos activos, que es justamente el transporte activo, vendría a ser el primero, que vendría a ser el primario, ¿no? Este de aquí lo vamos a ver justamente en dónde, en lo que es justamente en la primera parte de acá, porque estos son ejemplos. ejemplos. Acá tenemos lo que es la bomba sodio ATPasa, ¿no? Que justamente va a, por así decirlo, sacar el sodio de nuestra parte intracelular y meter este potasio a nivel intracelular, ¿no? Justamente. Sacar sodio y meter potasio. ¿A través de qué? A través de lo que es energía o gaso de ATP. Y también tenemos otros tipos de bombas, por ejemplo, que pueden actuar, lo que es justamente el calcio ATPasa, que es más que nada encontrado en lo que es el retículo sarcoplasmático, y también lo que es el sodio hidrógeno ATPasa, que es más que nada bomba de protones, ¿no? Pero lo que vamos a ver más que nada vendría a ser esta de acá, que es la bomba sodio potasio ATPasa, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a lo que es un poco de transporte de membrana, ¿no? Ujú. Y bueno, para seguir, vamos a ver esta parte de acá, que vamos a ver ya más que nada este potencial electroquímico, ¿no? Y bueno, ¿qué vendría a ser esto? Más que nada, va a determinar lo que es la cantidad de iones que traspasan por la membrana o que se mueven por ella. Eh, ¿A qué va a depender justamente la parte de la conducción de lo que son los elementos? Va a depender de dos elementos justamente, lo que es la conducción de membrana y lo que es la fuerza neta.
Estos dos elementos o estos dos componentes van a determinar si es que un elemento puede o no puede, por así decirlo, traspasar de lo que es la membrana pues, lipídica, ¿no? Por ejemplo, lo que es la conductancia de membrana hace referencia a lo que es más que nada los canales. Mientras que la fuerza neta vendría a ser más que nada la fuerza con la que se movilizan estos elementos, ¿no? En la primera parte, lo que es la conductancia de membrana, hace referencia a canales. Como vemos acá, son tres tipos de canales que puede haber en lo que es el traspaso de los elementos a través de la membrana lipídica. En este caso son canales dependientes de ligando, canales dependientes de voltaje y canales sin compuerta, ¿no? Por ejemplo, el primer tipo de canales que vamos a ver acá hacen más que nada referencia a los canales dependientes de ligando. Recordemos que el ligando es algún tipo de proteína especializada, la cual, por ejemplo, acá no es, por ejemplo, que una célula manda una señal a otra célula vecina y ese de acá que llega a la otra célula vecina vendría a ser un tipo de ligando, ¿no? Que justamente, por así decirlo, al momento de llegar a su célula diana, a su célula receptora, lo que va a pasar es que, por ejemplo, se puede decir que justamente al llegar este nuevo estímulo que debe ser el ligando, diga, ¿no? Por ejemplo, abre este compuerto de acá. ¿No? En el momento de llegar a este estímulo nuevo, va a abrir esta compuerta y con esa, pues por así decirlo, canal abierto, ya permiten lo que es, por ejemplo, entrada de sodio, entrada de potasio, entrada de algún tipo de molécula específica, ¿no? Así que, más que nada, los canales, en este caso, se van a abrir gracias a lo que es interacción de la célula diana con lo que es el ligando en específico. Ya, esa es la primera tipo de canal. El segundo vendría a ser justamente dependientes de voltaje. En este caso ya no vamos a, por así decirlo, necesitar que haya algún tipo de proteína específica que llegue a la célula, sino que justamente a través del voltaje, a través de la electricidad que pasa, por ejemplo, por impulso nervioso, va a poder abrir esos canales o cerrarlos justamente, ¿no? Si es que el voltaje, por así decirlo, adecuado o alto, puede haber lo que es la apertura de canales y permitir lo que es en sí la entrada de los elementos, ¿no? Y por último, tenemos en lo que son los canales sin compuerta, que vendrían a ser aquellos los cuales en sí van a estar siempre abiertos, ¿no? Los canales que siempre van a estar abiertos, así que se van a permitir lo que es el traspaso de nivel intra a extracelular, ¿no? Y justamente entonces, ¿qué vendría a ser la conductación de membrana? Vendría a ser esa cantidad total de canales abiertos que permiten lo que es el paso de ciertos iones, elementos, moléculas, macromoléculas, de nivel intra a extracelular o viceversa, ¿no? A eso más que nada hace referencia lo que es la conductancia de membrana. Y luego tenemos justamente el otro factor que va a depender de lo que es el potencial electroquímico, justamente lo que es la fuerza neta, ¿no? Y esta fuerza neta, más que nada va a ser la suma de dos tipos de fuerzas más, lo que es la fuerza eléctrica más lo que es la fuerza de concentración de los iones, ¿no? Ujú. Y eso más que nada con lo que es el potencial electroquímico. Hasta aquí está todo claro, con lo que hemos visto hasta ahora. Ya. Ya, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver justamente lo que es la ecuación de Nernst. Bueno, en sí, ¿qué vendría a ser la ecuación de Nernst? Acá tenemos un pequeño concepto, ¿no? La ecuación de Nernst en sí vendría a ser la fuerza eléctrica necesaria para evitar lo que es la difusión de un ion. Y también, aparte de este concepto que puede ser preguntado, este, ¿cuál vendría a ser la utilidad de esta ecuación de Nernst? Esa ecuación de Nernst vendría a ser su utilidad la siguiente, lo que es en sí, que nos ayuda a determinar lo que es la cantidad de iones que traspasan lo que es la membrana o se mueven por ella, ¿no? Y la ecuación es la que vemos acá abajo, ¿no? ¿Qué nos dice esta ecuación? Que justamente el potencial, bueno, EM, que es más que nada el potencial de equilibrio en milivoltios, es igual a lo que es menos 2,3 por RT, todo sobre lo que es justamente ZF, ¿no? Y todo ello multiplicado por lo que es el logaritmo de 10, eh, por lo que es en sí la concentración intercelular entre lo que es la concentración extracelular de algún tipo de elemento, ¿no? Pero al momento de ejecutar esta, por así decirlo, fórmula, ustedes le dan como esta parte de acá, la primera parte que estoy subrayando, esta de acá va a ser justamente una constante, que en este caso vendría a ser de 60 milivoltios, ¿no? Así que yo no, por así decirlo, es una fórmula más simplificada, ¿no? Así que la fórmula original quedaría algo así, ¿no? Que EM, o sea, potencial de equilibrio, vendría a ser igual a 60 milivoltios, por lo que es el logaritmo en base 10 de lo que es una división, ¿no? La concentración de lo que es
molécula a nivel intracelular entre lo que es la molécula, su concentración de la molécula a nivel extracelular, ¿no? Así que quedaría esa parte ahí. Entonces, que ustedes van a hallar lo que es la ecuación de Nernst. En sí, siempre le va a quedar algún tipo de múltiplo de 60, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 60 positivo, negativo, 120, 180, ¿no? Siempre va a quedar como un múltiplo de 60. ¿Por qué? Porque tenemos acá como constante 60, ¿no? Y ya, pues, eso más que nada. En cuanto a lo que es en sí la fórmula, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos lo que es un tipo de ejercicio que podemos hallar, ¿no? Dice si la concentración intracelular ya es de sodio, estamos hablando acá de lo que es el sodio, es de 15 y extracelular es de 150, hallar lo que es justamente EM, ¿no? Y lo podemos hallar, ¿no? Justamente. Por ejemplo, EM tendría que ser igual a 60. Vamos a obviar lo que son, pues, más que nada las unidades, para hacerlo un poco más corto, por el logaritmo de 10, bueno, el logaritmo de 10 de lo que es la división de 15 entre 150, ¿no? Y 750 vendría a ser más que nada 1 entre 10. Y este 1 entre 10 se puede decir que es 10 a la menos 1, ¿no? Y en este caso, el logaritmo de base 10 de 10 a la menos 1 vendría a ser igual a lo que es eh, menos 1, ¿no? Así que nos quedaría que finalmente esta ecuación a menos 60, ¿no? Y eso más que nada vendría a ser un tipo de aplicación de esa fórmula, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, nosotros, si les pregunto tal vez, si este tipo de ion, sodio, está que se moviliza a nivel intracelular o extracelular, ¿cómo podrían definir eso, no? Justamente, si está entrando o está saliendo. Más que nada, eso lo van a determinar gracias a lo que es en sí, es en las concentraciones que hay, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos dice que a nivel extracelular, vamos a poner acá una célula, ¿no? Ya, a nivel extracelular es de 150 su concentración, mientras que a nivel intracelular es de 15. Ujú. Como vemos acá, a nivel extracelular es más abundante, mientras que a nivel intracelular suele ser menos abundante, por lo cual, por el gradiente de concentraciones, a dónde va a ir justamente a nivel intracelular, ¿no? Así que, por así decirlo, por analizar un poco más en la premisa del ejercicio, se puede llegar a deducir que en sí este sodio está entrando a la célula, ¿no? A nivel intracelular. Ujú. Y más que nada ello, ¿no? Y bueno, acá tenemos lo que es justamente una imagen que nos ayuda a ver la concentración de lo que son los iones en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel extracelular lo que es una carga positiva, justamente porque, por así decirlo, lo que predomina aquí viene a ser una carga positiva, ¿no? Puede ser que haya bastantes tipos de variedad, pero la cantidad predominante vendría a ser una propia de lo que es en sí carga positiva, ¿no? Mientras que a nivel intracelular vendría a ser una carga negativa, ¿no? Positiva y negativa. Y bueno, como vemos acá, el más abundante a nivel extracelular vendría a ser en sí el sol extracelular. A nivel intracelular, el más abundante vendría a ser el potasio, ¿no? Eso es más que nada cuando estamos, por así decirlo, una célula normal, en reposo, sin ningún tipo de alteración, ¿no? Siempre fuera más abundante va a haber el sodio, mientras que a nivel intracelular, lo más abundante va a ser el potasio, en condiciones normales, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, acá tenemos algunos tipos de valores en cuanto a lo que es algunos tipos de iones, ¿no? Por ejemplo, lo que es el sodio, que va a valer 65 milivoltios positivo, lo que es el calcio, que vendría a valer 120 milivoltios, lo que es el potasio, menos 85 milivoltios, y el cloro, que es igual a menos 90 milivoltios, ¿no? Y bueno, por ejemplo, más que nada, acá tenemos una imagen que nos ayuda a ver un poco más, o explicar un poco más la ecuación de Nernst, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cuadrado azul vendría a ser un nivel extracelular, mientras que el cuadrado rojo vendría a ser un nivel intracelular, ¿no? Intracelular. Y acá más que nada vemos lo que son las concentraciones, ¿no? Por ejemplo, eh, a nivel extracelular hay 146 de concentración de lo que es el sodio, mientras que a nivel intracelular está de 15. O sea, por gradiente de concentraciones podemos decidir o podemos deducir que este sodio va a estar entrando, ¿no? Justamente por la gradiente de concentraciones, porque va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿no? En este caso, de nivel extra a intracelular. Luego tenemos en lo que es justamente el potasio, ¿no? El potasio vendría a ser justamente, en el caso de el nivel extracelular, su concentración de 5, mientras que a nivel intracelular vendría a ser una concentración de 150, por lo cual, por el gradiente de concentraciones, podemos deducir que este potasio va a estar, por así decirlo, saliendo, ¿no? Saliendo.
Y por último tenemos acá lo que es el cloro, ¿no? Que justamente también tenemos a nivel extracelular 103 y nivel intracelular de 7,3. Así que obviamente por lo que es la diferencia entre las concentraciones va a estar saliendo, ¿no? De lo que es la célula. Sí. Y bueno, eso más que nada, ¿no? Y acá vemos lo que es en sí, que hay una carga predominante de menos 70 milivoltios en lo que es la célula. Pero ¿por qué sería este caso, no? Por ejemplo, más que nada sería por lo que es en sí, en este caso, por lo que es el potasio. ¿No? Porque recordemos acá, por ejemplo, lo que es el sodio es de más 65 milivoltios, eso tiene una carga positiva, lo que es el potasio tiene una carga negativa de menos 85 y el cloro también tiene una carga negativa. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, como tenemos acá una carga total o una carga resultante de menos 70 milivoltios, estaríamos entre lo que es la predominancia del potasio o del cloro. Entonces, entre estos dos, ¿a cuál elegiríamos como predominante para que justamente otorgue esa carga negativa a lo que es esta célula? Justamente a lo que es el potasio. ¿Pero por qué el potasio? Porque justamente el potasio vendrá a ser mucho más permeable a lo que es el cloro, ¿no? Y recordemos, ¿no? La permeabilidad tendría que ser esa característica que tiene algún tipo de soluto para poder, por así decirlo, traspasar o moverse a través de lo que es la membrana lipídica, ¿no? Por lo cual, el que tenga mayor permeabilidad vendría a ser el que va a dar, por así decirlo, más predominancia en lo que es la célula, ¿no? Por lo cual, en este caso, lo que predominaría vendría a ser justamente el potasio. Y bueno, ujú. Y bueno, más que nada recordemos también que la carga de ion va a estar entre lo que es, por ejemplo, más uno, más dos o menos uno, ¿no? Y bueno, ujú, hasta aquí sería todo claro. Ujú. Oye, acá también me he olvidado de la fórmula, que esta constante en sí vendría a ser solamente esa parte de acá, hasta el eje, ¿no? El Z no involucra el Z. El Z más que nada la carga de lo que es el ion, ¿no? Por ejemplo, el sodio que tiene, bueno, el sodio tiene carga más uno, ¿no? Por lo cual este 60 se divide en lo que es más uno, pero es como 60 entre más uno, solamente da 60, ¿no? Por lo cual no altera lo que es la fórmula. Pero recuerden eso, que justamente vendría a ser 60 entre lo que es la carga del ion específico, ¿no? Puede ser como dice acá, ¿no? Más uno, menos uno, más dos, ¿no? Así que se puede alterar lo que es su resultado. Bueno, entonces, si quedó todo claro respecto a esto, vamos a pasar al siguiente PPT. Ya. Y bueno, entonces vamos a pasar a lo que es la potencial de membrana. Bueno, más que nada, va a haber diversos tipos de potenciales de membrana. Nos referimos más que nada a potencial de membrana, lo que es en sí, ese impulso nervioso que va a traspasar lo que es justamente la membrana. En este caso, la membrana va a tener un potencial en reposo, o sea, cuando no hay ningún tipo de excitación o algún tipo de estímulo externo que afecte lo que es la membrana en sí, este potencial va a estar, por ejemplo, en lo que es menos 70, ¿no? Menos 70, menos 90, entre otros tipos de datos más, ¿no? Dependiendo de la célula específica con la cual trabajemos. ¿Ya? Este potencial de reposo debe ser más que nada característico cuando no hay algún tipo de, por así decirlo, estímulo externo, por ejemplo, algún tipo de voltaje, algún tipo de impulso nervioso que pueda afectar, porque justamente este potencial en reposo se ve adulterado o se va a ver más que nada alterado por lo que es, por ejemplo, la comunicación con lo que es un impulso nervioso, ¿no? Y bueno, estas imágenes más que nada que nos ayudarían a ver en sí lo que es eh, las cargas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el nivel extracelular e intracelular, ¿no? Como vemos acá, a nivel intracelular hay predominancia de lo que es el potasio. Hay más potasio a nivel intracelular. Mientras que a nivel extracelular hay más abundancia de lo que es el sodio, ¿no? El sodio. Recordemos que no es que solamente haya ese tipo de elementos, sino que es ese elemento que estamos señalando tiende a ser más abundante a nivel extracelular e intracelular respectivamente, ¿no? Ujú. Y que también a nivel extracelular vendría a ser positiva, su carga, ¿no? Mientras que a nivel intracelular vendría a ser pues negativa, ¿no? Negativa. Ujú. Y bueno, recapitulando, solamente potencia de reposo vendría a ser aquel tipo de potencia en la cual la célula no está excitada, no está estimulada, sino que se mantiene justamente como dice su nombre, ¿no? En reposo, tranquila y estable, ¿no? Y este vendría a ser, por ejemplo, lo que son los menos 90 milivoltios. Eh,
Y bueno, eso va a depender justamente de la célula que estemos hablando, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar con lo que es la excitabilidad de la membrana. ¿Y a qué se hace referencia con lo que es la excitabilidad de membrana? Que justamente vendría a ser esa capacidad que tiene una célula para poder responder ante lo que son estímulos de cierta intensidad, ¿no? Por ejemplo, impulsos nerviosos, ¿no? Si es que el impulso nervioso es lo suficientemente fuerte para poder, por así decirlo, alterar a la célula, se puede liberar todo esto, lo que es justamente potencial de acción, ¿ya? Y bueno, para ir explicando poco a poco, ¿no? Este es un gráfico que nos ayuda a ver un potencial de acción, por así decirlo, ¿no? Que es cuando ya hay un estímulo externo, que puede ser usualmente voltaje, el cual va a alterar lo que es el potencial de reposo de la célula y se va a provocar justamente un desencadenamiento de diferentes fases, ¿no? Ujú. Por ejemplo, acá tenemos un potencial de reposo de -70, ¿no? Ahí está la célula normal, como hemos mencionado anteriormente. Potencial de reposo es cuando la célula está tranquila, en reposo, no hay ningún tipo de estímulo en la cual esté afectando y se queda estable, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que va a llegar, por así decirlo, algún tipo de impulso externo, la cual, por así decirlo, la va a sacudir, ¿no? Y este impulso, por ejemplo, podría ser este mínimo, ¿no? Por ejemplo, de llevar de -70 a -60 milivoltios. Recordemos que en esta parte de acá, en esta parte izquierda, estamos hablando de milivoltios. Mientras que en la parte pues, horizontal del eje de las X, estamos hablando de lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo en milisegundos. Ya, una vez dicho esto, como iba mencionando, este impulso externo que puede llegar a lo que es la célula puede alterar lo que es justamente su potencial en reposo. Y bueno, por ejemplo, le puede alterar de -70 a -60, a menos, por ejemplo, 58. Y realmente, si llega a esos niveles, eh, por así decirlo, no puede provocar un potencial de acción, porque justamente, como vemos acá, que hay una línea morada, y esa línea morada representa lo que es un umbral de, lo que era un umbral de estimulación, por así decirlo, eh, que vendría a ser más que nada ese, por así decirlo, límite con el cual una célula va a poder, por así decirlo, comenzar con lo que es en sí la fase de potencial de acción. Si es que, por así decirlo, no sobrepasa ese umbral, no va a poder liberar un potencial de acción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este potencial de acción o esta energía o este impulso nervioso que ha sido, pues, por así decirlo, llevado a lo que es la célula, no va a generar algún tipo de potencial de acción porque no sobrepasa ese umbral. Entonces, es por así decirlo, como que sube y baja, sube y regresa, ¿no? No pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que hay un estímulo lo suficientemente fuerte que hace que traspase, o mejor dicho, supere -55 milivoltios, en este caso, pues justamente va a empezar con lo que es el desencadenamiento de las fases de potencial de acción. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la primera parte? Justamente al momento de ya poder decir, traspasar lo que es o superar lo que es el umbral de estimulación, lo que va a pasar acá es que va a aumentar y va a despolarizarse. Esta primera fase se va a llamar la despolarización, porque justamente se va a despolarizar, como su mismo nombre indica, ¿no? Va a pasar de por así decirlo, una carga negativa a una carga positiva, ¿no? Va a aumentar, va a pasar de -55 a -50, a -45, -40, -30, llega a cero y sigue subiendo, hasta que, por ejemplo, llega a lo que es este punto, ¿no? Que viene a ser acá llamado el punto acme, que viene a ser más que nada punto pico, ¿no? El pico de lo que es el potencial de acción, que en este caso es de más 30 milivoltios, ¿no? Una vez llegado ahí, lo que va a pasar es que ya la célula, por así decirlo, llega al pico. Entonces, lo que va a pasar es que va a retomar su carga original, ¿no? Porque, por ejemplo, al momento de ser excitada la célula, lo que va a pasar en sí es que va a despolarizarse y va a después a repolarizarse, que es la siguiente fase. O sea, retornar a lo que es su potencial de reposo. Siempre se va a retornar a su potencial en reposo. Y bueno, como dije, la siguiente fase vendría a ser la repolarización, que consiste más que nada el retorno a su carga normal, ¿no? Que en este caso vendría a ser de -70 milivoltios. Así que va a empezar a la decadencia, por así decirlo, ¿no? Va a ir de +30 a +20, +10, 0, -10, -30, hasta llegar a -70, ¿no? Pero hay, por así decirlo, casos en los cuales, en vez de quedarse en -70, por así decirlo, debido a lo que es la permeabilidad del potasio, lo que va a pasar es que va a superar ese, por así decirlo, ese potencial de reposo, ¿no? Y puede llegar, por ejemplo, a -80, -90. Y esa fase, que justamente va a decirse que va a superar lo que es en sí potencial de reposo, es en sí lo que es la hiperpolarización, ¿no? Hiperpolarización.
irse más, por así decirlo, negativamente. Pero luego de ello va a retornar a lo que es el estado de reposo, ¿no? Y bueno, para especificar un poco más, lo que va a pasar acá en este caso de la despolarización es que justamente va a haber apertura de los canales de sodio. Entonces, como mencioné anteriormente, los canales se pueden abrir de diferentes maneras. En este caso puede ser a través del voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Si es que el voltaje es lo suficientemente alto, va a traspasar lo que es el umbral de estimulación. Entonces, si es que supera este umbral de estimulación, ¿qué es lo que va a pasar? Que justamente los canales de sodio se van a abrir. Y si es que se abren los canales de sodio, lo que va a pasar es que el sodio, y recordemos que es más abundante a nivel extracelular, si es que el sodio es más abundante a nivel extracelular a comparación del intracelular, ¿qué va a pasar? Que justamente el sodio va a tender a entrar, ¿no? Entra lo que es justamente a nivel intracelular. Y si es que entra, ¿qué es lo que va a pasar? Que justamente su carga va a empezar a ser más positiva, ¿no? Por eso es que sube, porque justamente hay entrada de lo que es el sodio a nivel intracelular, hasta que llega un pico, ¿no? Que es lo que justamente se llama ACME o pico de potencial de acción. Una vez llegado a este pico, lo que va a pasar acá es que el sodio va a cerrar, sus canales de sodio van a cerrarse, por lo cual ya no va a haber más entrada de lo que es el sodio. Entonces, una vez llegado acá, lo que va a pasar por la carga, que es de 30 más 30 milivoltios, va a haber apertura de lo que son los canales de potasio. Y recordemos que en sí el potasio vendría a ser más abundante a nivel intracelular. Si es que es más abundante a nivel intracelular, ¿qué es lo que va a pasar? Si es que hay apertura del canal de potasio, lo que va a pasar es que el potasio va a salir. Y por esta salida de lo que es el potasio, va a causarse lo que es la repolarización. Y por eso es que va a decaer su potencial, o mejor dicho, su carga, ¿no? Va a decaer, y justamente como hemos mencionado, el potasio es muy permeable, por lo cual, por así decirlo, se va a pasar a lo que es este potencial en reposo, debido a su permeabilidad, ¿no? Y va a llegar a un potencial de, por ejemplo, menos 80, menos 90, pero luego de ello va a retornar a lo que es el potencial normal, ¿no? De unos, por así decirlo, menos 70 milivoltios. Y eso más que nada una explicación de lo que pasa en lo que es en sí un potencial de acción, ¿no? Bueno, acá tenemos un gráfico sino para poder explicarlo de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en el menos 70, cuando está así, por así decirlo, tranquilo, es un estado de reposo, un estado en el cual la célula está sin ningún tipo de estimulación externa, sin nadie que, por así decirlo, le moleste, ¿no? Está tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar un estímulo que, por ejemplo, sea un estímulo, por ejemplo, débil, ¿no? Un estímulo débil, ¿qué va a pasar? Va a ser que justamente no alcancen ese umbral, ¿no? Ese umbral que necesario para lo que es en sí el potencial de acción. Este va a ser llamado lo que es umbral eh, el subumbral, que justamente son más que nada potenciales los cuales no llegan al umbral, ¿no? Puede ser que ya lleven de menos 70, menos 60, menos 58, menos 70, menos 65, por ejemplo. No llegan al umbral, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que va a llegar a algún tipo de impulso lo suficientemente fuerte que va a traspasar, va a llegar a menos 55 o va a traspasar. Ahí va a empezar lo que es justamente potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que justamente ya al momento de traspasar este umbral, lo que va a empezar a pasar es que justamente va a comenzar con lo que es la primera etapa, la despolarización. ¿Por qué? Porque va a haber apertura de canales de sodio. Y si es que se abre el sodio, y el sodio es más abundante a nivel extracelular que intracelular, lo que va a pasar es que el sodio va a entrar a la célula, por lo cual va a pasar la primera parte, que es la despolarización. Y va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a ser de menos 55, menos 50, menos 40, menos 30, 0, 10, 20, 30, hasta que llegue justamente a su parte del pico, ¿no? Pico de potencial de acción, también llamado ACME. Una vez llegado en esa parte de ahí, lo que va a pasar es que ya va a haber cierre de lo que son los canales de sodio, y por la carga positiva va a provocar que haya una apertura de lo que son los canales de potasio. Y esta apertura de canales de potasio va a hacer que justamente el potasio se mueva de un nivel intra a extracelular, porque recordemos que el potasio es mucho más abundante a nivel intracelular, por lo cual el potasio va a tender a salirse de lo que es la célula, ¿no? Y eso va a provocar lo que es la segunda etapa, lo que es la repolarización, ¿no? Que va a, por así decirlo, tratar de retomar lo que es la carga normal o lo que es la carga de lo que es este potencial de reposo, ¿no? Así que va a pasar de, por ejemplo, menos 40, bueno, de más 40 a más 30, más 20, a 0, menos 10, menos 50, y va a llegar hasta la menos 70. Pero ¿qué es lo que pasa? Debido a lo que es la alta permeabilidad del potasio, este va a seguir saliendo, por lo cual va a provocar una fase adicional, que vendría a ser en sí, acá, lo que es la hiperpolarización, ¿no? La hiperpolarización, ¿no? Que va a seguir bajando, por ejemplo, menos 80, menos 90, y una vez llegado ahí, va a retomar lo que es en sí, lo que es el potencial en reposo, ¿no? Y bueno, esta parte de acá viene a ser el periodo refractario,
que vendría a ser más que nada un concepto que hace alegoría a que justamente ya no hay más, por así decirlo, que no puede ser estimulado a través de la célula, ¿no? Y vamos a verlo un poco más adelante. Pero bueno, por ahora creo que estamos bien, ¿no? Conceptos clave, recordemos protección al reposo, que es cuando la célula está, pues por así decirlo, tranquila, sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de estímulo externo que le esté, por así decirlo, este, molestando. Tenemos en lo que es la despolarización, que en sí es el concepto del cual la carga negativa de lo que es una membrana puede subir hacia un lado positivo. Eso es lo que es la entrada de sodio. La repolarización, que es en sí cuando ya la, el potencial vuelve a ser negativo, que eso es lo que es la salida del potasio. La hiperpolarización, que es a causa de lo que es la alta permeabilidad del potasio. Y el teoría de factores que vamos a explicar más adelante. Con esta parte de acá está todo claro en cuanto a lo que es el gráfico de potencial de acción. Ya, entonces vamos a seguir, ¿no? Y ya, bueno, acá les traje más que nada un ejemplo de lo que es un tipo de potencial de acción, pero más que nada en lo que es un músculo cardíaco, ¿no? Este músculo cardíaco se va a caracterizar porque tiene acá, como vemos acá, una meseta, que debe ser más que nada un tiempo en el cual se va a mantener, por así decirlo, isovolumétrico, isoeléctrico, mejor dicho. O sea, se mantiene la misma carga, ¿no? Por eso se caracteriza lo que es un potencial eh, de un músculo cardíaco. Y bueno, más que nada vamos a explicar lo que son las fases, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos a lo que es la fase cero, ¿no? Esta fase cero vendría a ser caracterizada por lo que hay una rápida despolarización. Como vemos acá, el potencial en reposo de esta célula cardíaca es de menos 90 milivoltios. Ya potencial en reposo es de menos 90 milivoltios. En la fase cero lo que va a pasar es que va a haber una rápida despolarización. Recordemos que justamente entonces, ¿qué va a pasar acá? Que va a haber un impulso nervioso, por ejemplo, externo, el cual va a ser lo suficientemente fuerte para que pueda pasar lo que es el umbral. Si es que pasa el umbral, que va a haber una despolarización. Y recordemos que esta despolarización, en este caso, va a ser justamente debido a lo que es la apertura, bueno, va a causar lo que es una apertura de los canales de sodio. Y si es que hay una apertura de canales de sodio, obviamente, como el sodio es más abundante a nivel extracelular, lo que va a pasar es que este sodio va a entrar a la célula. ¿Ya? Este sodio en la primera fase, que es la fase cero, va a entrar a nivel intracelular. Y va a causar que este potencial, eh, este carga que tiene la membrana, pase de menos 90 a, por ejemplo, más 25 más o menos, ¿no? Acá, más 25. Tiene que ser el punto máximo o acme, ¿no? Justamente. Ujú. Luego de esto, que es la primera fase, la fase cero, en la cual hay una rápida despolarización, la que va a pasar a la siguiente fase, la fase uno. Acá vendría a ser denominada lo que es una repolarización temprana, ¿no? Más que nada va a ser, por así decirlo, como hemos mencionado, la repolarización vendría a ser cuando ya haya, por así decirlo, va a tratar de lo que es regresar a su potencial en reposo, ¿no? Pero es como una repolarización temprana, o sea, va a ser una pequeña repolarización, como vemos acá, va a llegar de lo que es más 25 hacia lo que es, por ejemplo, 0 milivoltios, ¿no? Y bueno, ajá, esto más que nada, ¿por qué? Porque recordemos que la repolarización es caracterizada por lo que es la apertura de canales de potasio. Y este potasio va a salir de nivel intra a extracelular. ¿Por qué? Porque justamente a nivel intracelular es más abundante lo que es el potasio, ¿no? Potasio. Y extracelular, lo que es el sodio, ¿no? Y ya. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en la fase uno, ¿no? Una pequeña repolarización inicial. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Seguimos a la fase 2. Lo que va a pasar acá es que va a haber una meseta, que viene a ser más que nada un periodo de tiempo en el cual la carga se mantiene, por así decirlo, estable. Como vemos acá, hay un tiempo en el cual este potencial o esta carga se mantiene en 0 milivoltios. ¿Esto por qué? Más que nada por lo que es la apertura de canales de calcio, la cual va a permitir que pues, justamente el calcio vaya ingresando acá, ¿no? A nivel intracelular, ¿no? Y bueno, luego a esto va a pasar a lo que es la fase 3. ¿Qué es lo que pasa en la fase 3? Va a pasar ya de 0 milivoltios a menos 90 milivoltios, o sea, va a regresar a lo que es en sí su potencial de reposo. ¿Y justamente por qué? Porque se va a acabar la meseta. ¿Y por qué se acaba la meseta? Porque hay una cierre de lo que son los canales de calcio. Ujú. Y bueno, el potasio sigue saliendo, ¿no? El potasio sigue saliendo, por lo cual vendría a seguir lo que es justamente la repolarización. Como vemos acá, el potasio sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo, y
hasta que llega a lo que es justamente el potencial en reposo, ¿no? Llega a normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, ya hemos regresado a lo que es un potencial en reposo de menos 90 milivoltios, vemos acá que justamente ahora, una vez estado acá en la parte final, a nivel extracelular tenemos más abundancia de lo que es el potasio, mientras que a nivel intracelular tenemos una abundancia de lo que es el sodio. Y como recordamos, lo normal vendría a ser lo siguiente, ¿no? Que a nivel intra el más abundante sea el potasio, mientras que a nivel extra sea el sodio. Y como vemos acá, terminamos al revés. Así que, pues, ¿qué podemos hacer si es que hemos terminado al revés? O sea, si bien es cierto, tenemos lo que es el potencial en reposo, pero hemos terminado con lo que son la composición, pues, al revés, ¿no? Por lo cual va a haber una fase 4, una última fase, la cual vendría a ser más que nada en consistir a lo que es justamente la activación de una bomba llamada bomba sodio TPasa, bomba sodio potasio TPasa, la cual su función principal vendría a ser más que nada sacar tres sodios y meter dos potasios, ¿no? Hasta que llegue al punto que se mantenga como de manera inicial, ¿no? Justamente hasta que se llegue, a que haya más abundancia en el nivel intracelular de potasio y de manera extracelular que haya más abundancia de sodio, ¿no? Y eso más que nada con lo que es un potencial de acción en una célula cardíaca. Para repasar, ¿qué es lo que pasa acá? Hay cinco fases, ¿no? Fase cero, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase cero va a haber una rápida despolarización, o sea que va a haber un impulso tan fuerte que justamente va a pasar de menos 90 milivoltios hasta, por ejemplo, más 25 milivoltios. Y recordemos que ese impulso que va a generar lo que es la despolarización, lo que va a pasar es que va a provocar la apertura de canales de sodio. Y este canal de sodio aumenta de abrirse como el sodio más abundante a nivel extracelular va a entrar dentro de la célula justamente. Y esto va a provocar que se despolarice la célula, ¿no? Luego de ello, la fase número uno va a constituir una pequeña o rápida repolarización. Recordemos que la repolarización está caracterizada porque justamente hay apertura de canales de potasio. Y estos canales de potasio, al momento de abrirse, lo que va a pasar es que el potasio, como es más abundante a nivel intracelular, va a salir de lo que es la célula hacia la parte externa, ¿no? Luego va a haber en la fase 2. Lo que va a pasar acá en la fase 2 es que justamente va a haber una meseta. Esta meseta es característica de lo que es el potencial cardíaco, potencial de células cardíacas en general, ¿no? Y va a ser más que nada generada por lo que es en sí la apertura de canales de calcio lento, lo cual va a provocar que el calcio pues entre, ¿no? Y se provoca lo que es la meseta. Luego de ello, de la fase 2 lo que va a pasar es que va a haber ya cierre de los canales de calcio, entonces va a seguir con lo que es la repolarización, porque el potasio sigue saliendo, sigue saliendo, y en la fase número 3 ya se llega a lo que es el potencial de reposo, ¿no? De menos 90 milivoltios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente luego de todo este proceso, lo que va a pasar es que en sí el potasio va a ser más abundante a nivel extracelular, mientras que a nivel intracelular va a ser más abundante el sodio, lo cual sabemos que no es correcto, es al revés, como debería de estar. Por lo cual hay la existencia de la fase 4, que va a consistir en lo que es en sí la aplicación de la bomba sodio-potasio TPase, por lo cual se va a, por así decirlo, sacar tres sodios y meter dos potasios. ¿Para qué? Para que se llegue a nivel normal, ¿no? Que es más abundante potasio a nivel intracelular y más abundante lo que es el sodio a nivel extracelular. Y bueno, con esta parte de acá está todo claro, con lo que es ese tipo de potencial de acción en célula cardíaca. Bueno, esto más que nada un ejemplo para que puedan más que nada ver, ¿no? Lo que es en sí, cómo se maneja la apertura de canales y cómo es la despolarización, la repolarización y todo ello, ¿no? Para que puedan ver más que nada un ejemplo de cómo es esta secuencia de mecanismos, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar con lo que es el siguiente PPT. Acá tenemos lo que es en sí tejido nervioso, ¿no? Como hemos mencionado en la primera PPT, creo, las células, las cuales van a usar más que nada el potencial de acción, todo eso, vendría a ser lo que son las células musculares y las células más general del tejido nervioso, ¿no? Recordemos que el tejido nervioso está conformado, por ejemplo, lo que son las neuronas y las neuroglias. Las neuroglias vendrían a ser un poco más importantes, debido a que esas van a sostener la vía en sí de lo que son las neuronas, ¿no? Por ejemplo, le dan soporte, le dan, por ejemplo, suministra lo que es justamente su alimentación, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, acá tenemos lo que es una neurona,
Por ejemplo, acá tenemos lo que es una dendrita, por ejemplo, es el núcleo, lo que es el cuerpo celular y lo que es el axón, ¿no? Vemos la parte del axón. Y este vendría a ser más que nada, pues, todo su, por así decirlo, su cuerpo, ¿no? Y bueno, acá para estudiar la neurona vamos a ver más que nada lo que es en sí, su velocidad de transmisión de esta información, este impulso nervioso. Y bueno, lo que va a pasar acá es que como ven acá la parte de lo que es la parte del terminal axónico, vemos lo que es en sí, que este axón está, por así decirlo, rodeado por lo que son estas laminitas, ¿no? Estas láminas de acá. Estas láminas de acá vendrían a ser más que nada capias de mielina. Esta mielina, ¿qué vendría a ser? Esta mielina vendría a ser formada por lo que es esfingomielina. Esfingomielina. Esta vendría a ser una, por así decirlo, un compuesto eh, que tiene la propiedad de ser un aislante, un aislante eléctrico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente la electricidad no va a pasar por este tipo de compuesto que es la mielina. Pero ¿por qué sería bueno, por qué sería malo ese tipo de sustancia dentro de nuestro cuerpo, específicamente dentro de nuestra neurona? En este caso, la presencia de mielina es favorable, por así decirlo, a las neuronas, debido a que justamente las neuronas tienen la misión de transportar impulso nervioso, más que nada, gran impulso nervioso de neurona a neurona, por lo cual la velocidad es un factor bastante importante. ¿Y cómo se puede aumentar esta velocidad? Que justamente gracias a lo que es la mielina, ¿no? Porque este vendría a ser, o vendría a tener un componente que es un aislante térmico, que es la esfingomielina. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente, por ejemplo, lo que va a pasar acá es que acá tenemos a lo que es el cuerpo, ¿no? Lo que es el axón, por así decirlo, de la neurona. Lo normal, por ejemplo, una propagación que es, no tiene mielina, es que, por ejemplo, gracias a lo que es en sí el impulso nervioso, se despolariza, ¿no? Parte por parte, ¿no? Por ejemplo, despolariza esta parte, luego continúa con la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Como ven acá, es como que bastante tardado, ¿no? Despolarizar parte por parte, por parte, por parte, la cual pues obviamente va a demorar más. Y la principal función de las neuronas debe ser más que nada la transmisión de información. Así que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la fibra milínica? Una fibra que posee mielina, justamente. Como vemos acá, tiene, por así decirlo, pues capas de mielina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como esta mielina es como un tipo de aislante eléctrico, lo que va a pasar es que el impulso nervioso solamente va a despolarizar ciertas partes específicas de lo que es la neurona, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá lo despolariza. Luego, como no puedes despolarizar esta parte de acá, se la salta, ¿no? Se la salta y llega a la siguiente parte, la cual no tiene mielina, ¿no? Y va a ser así. Por así decirlo, se salta partes, ¿no? Por lo cual va a ganar mayor velocidad, ¿no? Porque, por ejemplo, es más rápido irse saltando que irse caminando, ¿no? Esto más que nada hace referencia a lo que es la conductancia saltatoria, ¿no? Porque justamente anda saltando de espacio donde no hay mielina al siguiente espacio donde no hay mielina. Y este espacio donde no hay mielina vendría a ser llamado nodo de Rambier. Ujú. Y como vemos acá, justamente la presencia de mielina es bastante importante porque una célula, o mejor dicho, una neurona que presente mielina, tiene una mayor velocidad en su propagación del impulso nervioso, porque justamente esta mielina es un tipo de aislante eléctrico, por lo cual no va a pasar en sí el impulso nervioso, ¿no? Por lo cual tiene que saltársela, por lo cual va a ganar velocidad en sí. La velocidad, por ejemplo, de una fibra mielínica debe ser de 100 metros por segundo, si no mal me equivoco, y bueno, es bastante rápida, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la velocidad de propagación de este impulso nervioso puede variar, por ejemplo, en lo que es por dos factores, por el diámetro de la célula y por lo que es la mielinización, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de la célula, pues más que nada, si es que es más amplia, más grande, obviamente va a demorar más. Y lo siguiente es la mielinización, ¿no? Por ejemplo, si es que una célula es mielinizada, obviamente posee pues conductas saltatoria, por lo cual va a pasar de manera más rápida entre no de Rambier y no de Rambier. Pero si es que no presenta mielina, obviamente tiene que despolarizar cada parte de la neurona, por lo cual va a demorar bastante en lo que es la propagación del impulso nervioso. Sí. Y eso más que nada por la parte de lo que es tejido nervioso, ¿no? Y bueno, esta mielina vendría a ser producida por lo que es, por ejemplo, a través del sistema nervioso central, por lo que es la oligodendrocitos. Oligodendrocitos. Mientras que el sistema nervioso periférico es por las células de Schwann, más o menos por así, Schwann. Estos tipos de células vendrían a ser las que van a formar lo que es justamente la mielina, ¿no? Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central
y lo que son las células de Schwann, en lo que es justamente el sistema nervioso periférico. Bueno, ¿está todo claro con este tejido nervioso? Ujú. Entonces vamos a pasar al siguiente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el periodo refractario relativo y absoluto, ¿no? En sí, como hemos visto acá anteriormente, habíamos visto creo el periodo refractario, como vemos acá. Ahora vamos a explicarlo de manera más específica. Este periodo refractario es en sí aquel periodo en el cual no va a haber algún tipo de impulso nervioso adicional, ¿no? No va a haber ningún tipo de potencial de acción adicional. ¿En qué sentido? Que justamente luego de lo que es el potencial de acción, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una despolarización y todo ello, ¿no? Una depolarización, ¿y qué es lo que va a pasar? Es que los canales ya están abiertos, ¿no? Y justamente el periodo refractario hace referencia a lo que es justamente ese periodo en el cual no va a haber un segundo potencial de acción. ¿Por qué? Porque justamente el potencial de acción, ¿qué es lo que hace? Generalmente lo que hace es que abre los canales, claro, abre lo que son los canales, ¿no? Obviamente tú no puedes, por así decirlo, abrir algo que ya está abierto, por lo cual este periodo refractario se referencia a eso, justamente, ¿no? Aquel tipo de periodo en el cual ya no se pueden, pues, ya no puede haber algún tipo de potencial de acción secundario, porque ha habido lo que es el potencial de acción, y todavía se han abierto los canales que han sido abiertos, justamente, ¿no? Estos pueden ser de dos tipos, lo que es un tipo de periodo refractario relativo y uno absoluto, ¿no? El absoluto es cuando mm, por ningún motivo puede haber otro tipo de potencial de acción, porque justamente todos los canales están abiertos, por así decirlo. Mientras que el segundo es un periodo refractario relativo. Si bien es cierto, ya por así decirlo, la célula ya ha sido despolarizada y ya están todos los canales abiertos, el periodo refractario relativo es cuando ya, por ejemplo, ya empieza a repolarizarse la célula y hay algún tipo de, por así decirlo, ya hay canales cerrados, ¿no? Y por ahí, si es que hay un impulso lo suficientemente fuerte, se puede volver a abrir esos canales por así decirlo, canales que tenían son cerrados, ¿no? Y eso más que nada hace referencia a lo que es en sí este periodo refractario, ¿no? Aquel tipo de tiempo después de lo que es el potencial de acción, en el cual no puede haber algún tipo de potencial de acción secundario, ¿no? Por ejemplo, el absoluto es porque de ninguna manera puede haber un potencial de acción después de lo que es justamente todo el proceso, ¿no? Mientras que el relativo es que podría llegar a ver si es que el potencial vendría a ser lo suficientemente fuerte. Ujú. Y bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. Y bueno, entonces vamos a comenzar con lo que son las preguntas. Mm, Y bueno, bueno, antes que ver las preguntas, vamos a ver lo que son las fórmulas, ¿no? Que ya que vamos a ver justamente la parte numérica también un poco de curso, vamos a ver lo que son las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm vendría a ser más que nada la siguiente fórmula, ¿no? El conocido BIR. Más que nada que nos dice que el voltaje vendría a ser igual a intensidad de corriente por lo que es la resistencia, ¿no? Voltaje se mide en lo que es voltios, la intensidad de corriente se divide en amperios y la resistencia se mide en lo que es ohmio, ¿no? Con ese símbolo de acá, bien, ¿no? Y recordemos, solamente la idea, ¿no? Al vir. Esto es más importante más que nada de ello. Otras fórmulas que se pueden utilizar en esta parte aplicativa van a ser las siguientes, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de corriente es igual a lo que es la carga eléctrica por lo que entre el tiempo, ¿no? El tiempo siempre es segundos, la carga eléctrica en lo que es el coulomb y intensidad de corriente en amperios, ¿no? Luego tenemos la siguiente fórmula, que vendría a ser la parte de potencia eléctrica, es igual a lo que es justamente voltaje al cuadrado, y todo entre lo que es la resistencia, ¿no? En este caso, la potencia va a estar en watts, ¿no? Y por último tenemos que la potencia debe ser igual a lo que es la intensidad de corriente por lo que es el voltaje. Y bueno, acá más que nada que tienen que tener en cuenta lo que es su unidad de medida, ¿no? De cada tipo de elemento, ¿no? Porque te pueden poner, por ejemplo, milivoltios, miliamperios, microamperios y todo ello, y que tienes que tener cuidado con esa parte, ¿no? Tienes que convertirlo antes de poder ejecutar esa dato en lo que es tu fórmula, ¿no? Y también acá tenemos otro dato curioso,
Que por ejemplo acá nos dicen, ¿no? El potencial de acción entre animales y plantas es diferente. Por ejemplo, en los animales se da con lo que es el sodio y el potasio, mientras que en plantas se da a través de lo que es el calcio y el potasio. Así que importante, ¿no? Animales sodio y potasio, y en lo que son plantas es calcio y potasio, ¿no? Ujú. Bueno, una vez sabiendo eso, vamos a ir con lo que son las preguntas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, ¿no? La intensidad de corriente que circula por un conductor metálico es directamente proporcional a la diferencia de potencial en sus en sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia. Eso corresponde a B, C o D. ¿Tiene algún tipo de respuesta? Bueno, en esta parte de acá, más que nada, por ejemplo, no acá dice la intensidad, así que estamos hablando de justamente intensidad. Es evidentemente proporcional a la diferencia de potencial de sus extremos e inversamente proporcional a lo que es su resistencia. Si es inversamente proporcional, hablamos de una multiplicación. Inversamente proporcional a lo que es su resistencia, ¿no? Y más o menos si vamos por ahí, que podemos pensar en lo que es justamente lo que hemos visto hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que es el voltaje, lo que es la intensidad y lo que es la resistencia, ¿no? Es más que nada algún tipo de definición en cuanto a lo que es el BIR, ¿no? Así que esa debe ser más que nada la ley de Ohm, ¿no? Como respuesta. Como dije, es como un tipo de definición media rebuscada en lo que es la ley de Ohm, ¿no? Haciendo más que nada referencia a lo que es la relación de intensidad con lo que es la resistencia y el voltaje. Ujú. Bueno, la pregunta número dos. Estructura neural que conduce más rápidamente los procesos bioeléctricos. El A, B, C o D. ¿Cuál tiene que suceder? Axones milínicos, teledendrones y neurotransmisores, lo que son los extrapobuladores de Ramsey, o axones amilínicos. ¿Cuál creen que conduce más rápidamente los procesos bioeléctricos? ¿Alguna idea? Y bueno, en este caso sería más que nada axones milínicos, ¿no? Como hemos dicho, la mielina vendría a ser gracias a lo que es el componente de fingomilina, como un tipo de aislante eléctrico, por lo cual obviamente si escribe una estructura, que por ejemplo en este caso un axón milínico, lo que va a pasar es que hay conductancia saltatoria, por lo cual vendría a haber una mayor velocidad en cuanto a lo que es la transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Que es lo que hace referencia a esta pregunta, por lo cual la respuesta correcta vendría a ser la letra A, axones milínicos, ¿no? El número 3, ¿cuál sería? Cuando una neurona se despolariza generando un pulso nervioso, se produce un potencial de acción, potencial de equilibrio, hiperpolarización retrógrada, hiperpolarización anterógrada. ¿Cuál creen que sea? A, B, C o D.
alguna opción o alguna que no crean que sea. Ya. Entonces, acá más que nada hace referencia a lo que es el potencial de acción, ¿no? Le puse la letra número A, ya que este habla sobre acerca de lo que es la despolarización, genera un impulso nervioso, más que nada hace referencia a qué, lo que es justamente potencial de acción, ¿no? Lo que es la parte de superar el umbral, luego sigue lo que es la despolarización, la repolarización y las fases subsiguientes, ¿no? Luego tenemos acá lo que es la ecuación de Nernst. ¿Qué es lo que mide la ecuación de Nernst? Las cargas eléctricas del potasio, cargas de ion como el calcio, cargas específicas del sodio, o la fuerza eléctrica necesaria para evitar la difusión de un ion. ¿Cuál cree que es la respuesta correcta en cuanto a lo que es esta pregunta? A, B, C o D. ¿A un tipo de respuesta? A, B, C o D. ¿Por qué no es la B? ¿Por qué no la B? La C, la D, A, y ya la D. ¿Los demás dicen lo mismo o otra alternativa? Y sí, eso es lo que dice su compañera, ¿no? Más que nada la ecuación de Nernst. Como dije, tenía como que un concepto y una utilidad, ¿no? Acá vamos a retomarlo para que puedan recordarlo. Acá está, ¿no? La ecuación de Nernst vendrá a ser justamente la fuerza eléctrica necesaria para evitar la difusión de un ion y también nos va a ayudar a lo que es determinar lo que es la cantidad de iones que se mueven por la membrana y se mueven a través de ella, ¿no? Así que esa debe ser la respuesta correcta, la letra, si no me equivoco, letra D. Ujú. Bueno, siguiente pregunta vendría a ser más que nada el espacio, denominado también espacio, corresponde a una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana neural. ¿Qué vendría a ser más que nada? La A, la B, la C, la D. ¿Cuál vendría a ser la primera casilla? Potencial de acción, conductor. El segundo que vendría a ser fuerza neta, electromagnética, impulso de rotaje, impulso nervioso. ¿Cuál creen que sea? ¿Alguna idea? ¿O cuál no podría ser, por ejemplo, por descarte, lo pueden sacar tal vez? Y bueno, entonces esta parte de acá hace referencia más que nada a la letra D. El potencial de acción, denominado también impulso nervioso, corresponde a la onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana neural, ¿no? Más que nada ahí. Y con sus fases, ¿no? La despolarización, la repolarización, la hipopolarización y todo ello, ¿no? Potencial en reposos, concepto también bastante importante. La siguiente pregunta nos dice, ¿no? Cuando los iones difunden por una membrana, pues, disminuyen sus gradientes químicos. Esto es compensado por la modalidad de transporte activo, con la participación importante de la bomba sodio-potasio, impulso iónico, bomba de sodio, bomba de potasio. ¿Cuál vendría a ser? A, B, C o D.
Acá más que nada le piden lo que es un ejemplo de transporte activo, ¿no? Y bueno, les mencioné tres en lo que es la RPT. ¿Cuál podría ser? Bomba sodio de potasio, bomba, bueno, impulso iónico, bomba sodio, bomba potasio. ¿Alguna idea? Y bueno, en este caso debe ser más que nada lo que es la bomba sodio de potasio. Esta parte de acá, que es un ejemplo que les puse, ¿no? Bomba sodio de potasio, bomba calcio y otras más, ¿no? Y bueno, acá se le pregunta que nos dice, ¿no? Cuando una célula excitable no responde a estímulos y no genera un potencial de acción, se denomina periodo refractario, mínima construcción, periodo relativo o la repolarización. ¿Qué piensan ustedes, no? A, B, C o D. Este, ujú. Más que nada nos dicen acerca de lo que es cuando no responde a lo que son los estímulos, una célula excitable. ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué está pasando esa célula? Periodo refractario, periodo relativo, por la repolarización, tiene una mínima conducción, o qué es lo que podría pasar en esa célula de acá para que no pueda responder a estímulos generales. ¿Alguna idea? Bueno, en este caso de acá, lo que va a pasar acá, como recordamos, va a haber un periodo refractario, ¿no? Recordemos que ese periodo refractario es aquel en el cual no va a haber algún tipo de, por así decirlo, estimulación, a pesar de que haya, por así decirlo, estímulos externos, ¿no? Porque la célula ya, por así decirlo, sus canales ya están abiertos, así que no puedes abrir algo que ya está abierto, por lo cual no va a haber algún tipo de, por así decirlo, respuesta ante los estímulos externos en este periodo de acá, que es el periodo refractario. Y bueno, ya por último, para las preguntas, nos dice que los canales abiertos en la membrana citoplasmática favorecen el movimiento de iones a través de dicha estructura, ¿no? El proceso funcional se denomina, es el proceso por el cual los solutos se traspasan la membrana, ¿no? Viajan por ella, a través de ella. ¿Cómo se llama eso de ahí? Traslado de cationes, conductancia de membrana, postpotencial generado o traslado de iones. ¿Cómo se llama esta parte de ahí? En el cual el soluto viaja a través de la membrana o por ella también. A, B, C o D, transporte, conductancia, postpotencial, traslado. Y bueno, en esta parte de acá hacemos una referencia a lo que es la conductancia de membrana, ¿no? Recordemos que la conductancia de membrana es aquella que hace referencia a lo que es justamente el transporte de solutos a través de lo que es la membrana plasmática, ¿no? Y bueno, ya hemos visto la parte de acá, que viene siendo más que nada el apartado de fórmulas, y ahora vamos a ver un poco de los ejercicios en la parte del tema, ¿no? Por ejemplo, acá le puse algunos ejercicios más que nada directos, por así decirlo, ¿no? En el caso del ejercicio número uno que nos dice, ¿no? Calcula la resistencia eléctrica de una célula con los siguientes datos. Nos sale que la corriente es de 65 microamperios, que viene a ser más que nada, como dice, amperios. ¿Qué es referencia a amperios? Hace referencia a lo que es en sí, como vemos acá, intensidad de corriente. Así que viene a ser esa de ahí, intensidad de corriente de 75 microamperios. Como vemos acá, no nos dice tal cual, por así decirlo, intensidad, pero podemos descartarlo por lo que es unidad, ¿no? Como dice amperios, podemos saber que justamente están hablando de lo que es intensidad. Luego dice que el voltaje es de cuánto, de 15 milivoltios, y nos dice más que nada calcular la resistencia. Y bueno, acá tenemos los datos, así que ¿qué podemos usar acá? Lo que es la fórmula del BIR, ¿no? BIR o la ley de Ohm, ¿no? Que nos dice que el voltaje vendrá a ser igual a lo que es la intensidad de corriente por la resistencia.
Y bueno, recordemos antes de poder usar la fórmula en general, ¿qué va a pasar? Que la fórmula en sí está en voltios y amperios, no está en milivoltios o microamperios. Así que tenemos que pasarlo a ese dato ahí. Por ejemplo, acá nos dice que este micro es 1 por 10 a la menos 6, así que vamos a traspasarlo, ¿no? 75 microamperios vendría a ser igual a lo que es en sí 75 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Eh, milivoltios, mili, vendría a ser justamente 10 a la menos 3, así que sería 15 por 10 a la menos 3, ¿no? Voltios. Y bueno, ahora sí, con estos datos de acá, convertidos, ¿sí? Podemos usar lo que es la fórmula en general, ¿no? Lo que es el VIR o la ley de Ohm. Y bueno, el voltaje vendría a ser igual a ¿cuánto? A 15 por 10 a la menos 3. 15 por 10 a la menos 3. Y eso vendría a ser igual a, ¿qué? A lo que es justamente la intensidad, que es 75 por 10 a la menos 6. Y esto multiplicado por la resistencia, ¿no? El dato de la intensidad va a pasar a dividir a otro lado, nos quedaría 15 por 10 a la menos 3 entre lo que es justamente 75 por 10 a la menos 6, y todo eso es igual a la resistencia. Así que ahora sí podemos, por así decirlo, pues ya simplificar, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte podemos sacar quinceava abajo, quinceava arriba, que quedaría 1 entre 5, y este 10 a la menos 6 puede pasar al lado de lo que es la parte superior, por lo que es cambio de signo, ¿no? O sea, nos quedaría de la siguiente manera: un quinto por lo que es 10 a la menos 3 por lo que es 10 a la sexta, ¿no? Como está pasando la parte del numerador, va a pasar con exponente cambiado de signo, de negativo a positivo. Y es igual a lo que es resistencia, ¿no? Un quinto por lo que es en sí, como son bases iguales, los exponentes se van a sumar, pero como está menos 3 y 6, obviamente va a tener que restarse, ¿no? Así que nos quedaría un quinto por 10 al cubo, igual a la resistencia. Y por último, 10 al cubo vendría a ser 1000, entre 5 vendría a ser 200, ¿no? 200 ohmios, igual a la resistencia, ¿no? Así que así quedaría el primer ejercicio de acá. Claro, con ese ejercicio de acá, que debe ser un poco más directo. ¿Todo claro? Ujú, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Paciente varón, estudiante universitario de 22 años, sufre lo que es un infarto. Para reanimarlo utiliza un desfibrilador cuya corriente es de 10 amperios y de 27 voltios, ¿no? ¿Qué potencia transmite el desfibrilador en cada descarga? Bueno, acá nos da lo que es justamente la parte de la intensidad. Recordemos, siempre amperio va a ir con lo que es la intensidad, así que tenemos acá intensidad 10 amperios. El voltaje tendría que ser de 27, ¿no? Y nos pide lo que es la potencia. Entonces, acá, ¿qué podemos utilizar? Otra fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá podemos utilizar lo que es la parte de acá abajo, la tercera fórmula, ¿no? De la parte derecha. P es igual a intensidad por el voltaje. Potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Y bueno, más que nada acá aplicamos las fórmulas, reemplazamos, ¿no? Directamente. Potencia vendría a ser igual a lo que es 10 por 27. Y en este caso saldría que la potencia es igual a 270, como vemos acá. Y como vemos, solamente es un poco de enunciado, tratar de sacar lo que son los datos importantes y luego hallar la fórmula para poder aplicar directamente lo que es el ejercicio, ¿no? Y bueno, para pasar al siguiente que nos dice, ¿no? Por ejemplo, la célula vive con potenciales de 15 milivoltios y una resistencia de 45 ohmios. Calcula la intensidad, ¿no? Acá tenemos lo que es voltios, nos dan como dato 15 milivoltios. La resistencia vendría a ser igual a 45 ohmios. Y lo que es intensidad de corriente vendría a ser igual, pues bueno, eso es lo que nos piden, ¿no? Podemos sacar con los datos que podemos deducir que justamente nos está pidiendo que utilicemos la ley de Ohm, ¿no? Que vendría a ser igual que voltaje es igual a lo que es intensidad por la resistencia, ¿no? Y recordemos, acá tenemos que repasar lo que es los milivoltios, ¿no? Solamente voltios. Y le ponemos solamente 15 por 10 a la menos 3, ¿no? Así que eso vendría a ser lo siguiente, así que vamos a repasar directamente la fórmula. 15 por 10 a la menos 3 vendría a ser igual a la intensidad, que es lo que nos piden, por la resistencia, que en este caso vendría a ser igual a 45, ¿no? Y bueno, entonces vamos a repasar, ¿no? 15 por 10 a la menos 3, el 45 pasa a dividir a la parte izquierda, y es igual a lo que es la intensidad. Y bueno, nos quedaría más que nada, quinceava, un tercio. O sea, nos queda al final un tercio por lo que es 10 a la menos 3.
intensidad. Y esa debe ser la respuesta de acá. Con estos dos últimos ejercicios está todo bien. Como ven, acá solamente es una aplicación directa de la fórmula, ¿no? Solamente sacar un poco lo que son los datos y luego aplicarlos a lo que es en sí la fórmula como tal, ¿no? Y siempre cuidando lo que son la parte de las unidades, ¿no? Siempre voltios, siempre amperios. Si tiene milivoltios o microamperios, siempre repasarlo, ¿no? Por ejemplo, milivoltios por 10 a la menos 3, microvoltios por 10 a la menos 6, ¿no? Y así. Ujú. Bueno, si está todo claro, vamos a pasar con lo que es este último ejercicio, el cual sí es un poco más extenso, por así decirlo, ¿no? Y bueno, acá vamos a ver, ¿no? La frecuencia de algunos patógenos es de 200 kilohercios. Cuando hablan de así con K, más que nada hacen referencia a 10 a la cubo. Ahorita vamos a explicarlo un poco mejor. Bueno, como dije, ¿no? La frecuencia de algunos patógenos es de 200 kilohercios y el flujo de electrones emitido fue de 4,7 por 10 a la sexta electrones. Calcule la intensidad de corriente proporcionada, ¿no? Nos pide intensidad. Ujú. Conseguir la carga de electrón y lo que es este dato de micro, ¿no? Que es 10 a la menos 6. Ajá, entonces vamos a ver, ¿no? Justamente qué nos dice como dato. Vamos a poco ordenar las cosas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia que es igual a lo que es en sí, 200 kilohercios. Como 8 kilohercios, va a ser 200 por lo que es 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo, hercios. Ahí tenemos lo que es un dato que vendría a ser la parte de la frecuencia, ¿no? Luego nos dice más que nada flujo de electrones. ¿Cuánto debe ser el flujo de electrones? El flujo de electrones debe ser igual a el de acá, ¿no? 4,7 por 10 a la sexta. Ujú. Ahí tenemos el siguiente dato, ¿no? Luego nos piden lo que es intensidad, que no sabemos. Y bueno, la carga de electrón, ¿no? La carga de electrón, que se vendría a ser igual a lo que es menos 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Ujú. Y bueno, esos son los datos que nos dan hasta ahorita. Así que, ¿qué podemos utilizar? Bueno, hay una fórmula la cual se puede utilizar. Y nos dice que vendría a ser intensidad es igual a Q entre lo que es el tiempo, ¿no? Entre la carga, entre el tiempo, ¿no? Justamente. Intensidad es igual a la carga total entre lo que es el tiempo. Pero nos falta lo que es el tiempo. Y para allá del tiempo también hay otra fórmula especial, que vendría a ser la siguiente, ¿no? Que el tiempo vendría a ser igual a uno entre lo que es justamente la frecuencia. Ajá, y frecuencia sí tenemos, así que podemos utilizar este dato para poder hallar el tiempo. En este caso, el tiempo que vendría a ser igual, el tiempo vendría a ser igual a lo que es uno de la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto era? De 200 por 10 a la 3, al cubo. Y, y bueno, por ejemplo, podría ser uno entre 200 podría, por así decirlo, expresarse de otra manera, como 2 por 10 al cuadrado, ¿no? Por 10 al cubo. Si seguimos, por así decirlo, eh, cambiando los datos, se podría decir que este, que nos saldría en general, pues 0,5 por 10 a la menos 5, ¿no? Como el tiempo total. Ujú. Una vez tenido lo que es el tiempo, ahora vamos a hallar lo que es justamente la carga, ¿no? La carga total, porque nos falta eso para poder hallar lo que es la intensidad justamente, ¿no? Intensidad. Entonces, esta carga vendría a ser igual a lo que es en sí el flujo de electrones, por lo que es en sí la carga de cada electrón. Y esos son datos que sí tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que es el flujo de electrones aquí vendría a ser igual. El flujo de electrones vendría a ser igual a lo que es en sí 4,7 por 10 a la sexta y todo multiplicado por lo que es la carga de electrón, ¿no? En este caso vendría a ser de menos un sexto por 10 a la menos 19. Y como vemos acá, está, por así decirlo, en valor absoluto, por lo cual va a ser siempre un resultado positivo, ¿no? Así que finalmente nos quedaría que esta carga tendría que ser igual a 4,7 por 10 a la sexta, por lo que es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Recordemos que solamente altera lo que son los valores negativos de lo que es el número, ¿no? No del exponente. Así que se queda así como está.
Y bueno, luego multiplicamos 4.7 por lo que es 1,6 y nos quedaría que sale 7,52. Y esto multiplicado por lo que es en sí 10 a la sexta por 10 a la menos 9, que nos saldría un total de eh, 10 a la menos 13. Y eso sería más que nada el resultado de lo que es la parte de la carga, ¿no? Y una vez obtenidos estos dos datos, lo que vamos a hacer ahora vendría a ser más que nada utilizarlos para poder hallar ya la intensidad final, que es lo que nos pide finalmente, ¿no? Ujú. Y acá queda espacio, ¿no? Entonces, como vemos, la intensidad vendría a ser igual a la carga entre lo que es el tiempo. La carga vendría a ser, como hemos visto acá, de 7,52 por 10 a la menos 3 entre lo que es el tiempo, que vendría a ser de 0,5 por lo que es 10 a la menos 5. Ujú. Y entonces, eh, dividiendo, ¿qué nos quedaría? Que el resultado de lo que es la intensidad que nos pide vendría a ser en sí de 15,04 por lo que es 10 a la menos 8 amperios. Y ese va a ser el resultado final, ¿no? Podemos acá es un poco más que nada utilización de nuevas eh, fórmulas, pero no es nada de otro mundo, solamente tratar de identificar los datos que nos dan, y luego poder identificar la fórmula que vamos a utilizar para poder hallar lo que nos piden, ¿no? En este caso, lo que es la intensidad, a través de esa nueva fórmula, ¿no? La carga en total entre lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo es igual a 1 de frecuencia y la carga debe ser igual al flujo de electrones por lo que es la carga de cada electrón. Solamente lo dividimos, esos dos datos, y nos da como resultado la respuesta de lo que es la intensidad, ¿no? Y bueno, eso va a ser todo por lo que es el día de hoy. Está todo bien, si no ya para mandarle lo que es el post-test. Quedó todo claro en cuanto a lo que es la explicación del día de hoy. Sí, dime. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. ¿Por qué en el problema 3, creo que también en el 2, ¿por por qué pusiste lo que vendría a ser un tercio al momento de sacar la intensidad? La parte de acá. Sí, sí, ¿por qué pusiste un tercio? Ah, ya, eso más que nada como para simplificar, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a utilizar justamente los datos. Voltaje, recordemos que acá nos salió 15 por 10 a la menos 3. Esto vendría a ser igual a lo que es la intensidad, que es lo que no sabemos, por la resistencia. La resistencia vendría a ser igual a 45. Ya, este 45 va a pasar a otro lado dividiendo, ¿no? Pues quedaría de la siguiente manera: 15 por 10 a la menos 3 y todo entre 45, por lo que eso es igual a la intensidad, ¿no? Entonces acá solamente, más que nada simplifiqué, ¿no? Saqué quinceava y nos sale un tercio de acá. Más que nada simplificar nomás. Y nos quedaría más que nada un tercio por lo que es 10 a la menos 3. Es más que nada simplificar para tratar de ya hallar la respuesta, ¿no? Igual que hice el ejercicio anterior, ¿no? Acá. Igual, solamente simplificar, ¿no? Sacar quinceava, ¿no? Quinceava arriba, quinceava abajo, y nos saldría, pues, 15 entre 15 sale uno y 15 entre, bueno, 75 entre 15 sale 5, ¿no? Por eso es que puse un quinto. Más que nada eso, solamente simplificar la parte de arriba con la de abajo. Ya, muchas gracias. Ujú. ¿Los demás están todo bien o tienen algún tipo de pregunta con los ejercicios o con las preguntas? Bueno, si no hay preguntas ya quedaría por el día de hoy con lo que es el tema, ¿no? Ya acabaríamos con todo ello. Entonces, bueno, ya dejaríamos de grabar.